No. No. Hermano Mayor es fue un programa aquí en el cual metían a alguien que había pasado, pues, por ejemplo, Pedro Aguado, el primer presentador, pasó de ser campeón del mundo de waterpolo a estar consumido en las drogas o en el alcohol, Vale. a Vale. irse de toda la familia y después se recuperó, ¿no? Y Sí. volvió a de esto. Entonces, este hacía como de hermano mayor. Vale. Ante hijos en familias, pues de 18 a 20 y algo, Sí. solían rondar, que tenían comportamientos de que igual le Vale, pegaban ya a la lo pared, le entiendo. gritaban, Era "Hija alguien de que había, puta", robaban. alguien que había pasado por la experiencia, se le ponía en un grupo de personas. Bueno, lo invitaban a una casa, Vale. ¿no? En el cual al principio grababan, sí que es verdad, pues que acentuaban situaciones para que saliera Sí. lo peor Sí. del Sí. niño, por decirlo de alguna manera, y ahí ver el cambio. Y mediante diferentes, no tenía que ver con el arte en este caso, sino tenían que ver más con actos de choque, igual, Vale, ¿no? Pues confrontación. confrontaciones, pues por ejemplo, si alguien le grita a la madre y le hace sentir hostia, que no puede hacer nada en su casa porque se siente súper intimidada, Sí. pues a lo mejor lo encierra y le hace sentir ese encierro que siente la madre estando con Vale. él en casa, ¿no? Bien. Cosas así un poco más heavy. Sí. Pero ahí hubo un caso, ¿vale? Que de hecho es un caso muy conocido, o sea, uno de los casos más conocidos por el después, Sí. que es de Aitor. Aitor es un caso que después salió conocido porque aquí estaba consumiendo, no te sabría bien decir qué es lo que consumía, pero después del programa resulta que volvió, le pegó 2 puñaladas a la abuela Sí. para robarle, Sí. no sé, para volver a consumir, Sí. etc. En ese capítulo, él creo que la madre murió, o sea, normalmente son historias jodidas. Ya. Y no has podido gestionar ese dolor. La gente que se suele comportar así, la mayoría. Luego tenemos parte psicótica, Sí. ¿no? Que puede haber un diagnóstico. Obviamente, que puede haber un diagnóstico, pero la mayoría de la gente que, vamos a decir, que está en la calle no es solo viviendo en la calle, sino en la delincuencia, etcétera, es porque no han sabido gestionar emociones y mierdas que les han pasado en la vida. Total, y yo siempre digo que tipo atrás de historias duras hay siempre un niño roto. O sea, Completamente. siempre hay algo ahí, sobre todo siempre en la infancia, que está marcando patrones. Completamente. Y creo que eso es una buena forma de también empatizar con el otro. Sí. Porque muchas veces, ¿no? Targeteamos a la gente, este es bueno, este es malo, y sin necesidad de justificar los actos Es de que una no es persona. justificar, Es entender no es entenderlos, justificar. exacto. Hay que hacer una la pequeña diferencia, diferencia. Muchas veces te exactamente. dicen, no, pero es que no lo estoy justificando, lo estoy entendiendo el por qué lo ha Exacto. hecho. Y seguro que entender es una acción noble. Es una acción Sí. noble. Y a raíz de entender es que puedes ayudar. O puedes buscar de qué manera puedes apoyar a una persona que no se puede ayudar a sí misma. A mí me encantó una cosa que hablamos antes que quiero. Vale. O sea, sé que no nos queda mucho tiempo, pero hay una cosa que me Vale. gustaría citar que tú, y después quiero que des el cierre con lo del arte de latir, que lo termines de cerrar, pero Vale. vamos a hacer un paréntesis, Sí. que es esto de hacer el bien y cómo el bien se propaga a sí mismo. Vale. Diste un ejemplo que me gustaría que lo cuentes acá, el del camión. Hay una película, ¿vale? Que se llama Cadena de Favores. Bien. Es una película, para mí es fundamental, yo la recomiendo. Y es justamente cómo el bien se puede propagar, ¿vale? No voy a hablar mucho de la película, pero una de las cosas que implementa y que habla la película es de una cadena de favores, ¿vale? Es decir, él se propone, es un niño que le dicen en clase que haga algo que pueda hacer el bien para el mundo. Y él dice de hacer una cadena de favores, es decir, si yo hago 3 favores desinteresados a gente desconocida, sin que me los devuelvan a mí, le pido que se lo devuelvan A otra persona. a 3 personas más desinteresadamente. Es decir, yo no te voy a aceptar que me devuelvas el favor, sino devuélveselo a 3 personas Perfecto. que no conozcas. Y eso ¿vale? se va a ir propagando. Y eso se va a ir propagando, pídele lo mismo. Entonces va a empezar una cadena de favores. Bien. Esto te dice que justamente vi un análisis a ver si esto se podía, la ciencia habla de que si esto se puede llegar a implementar, ¿no? Y esa bondad del ver que otro hace el bien simplemente porque hacer el bien muchas veces te pone a ti en una mala situación y en una situación muy comprometida. Entonces es esa elección de decir, hostia, hago el bien y me arriesgo ante De todas maneras, alguien exacto. o no, ¿no? O
o me aparto. No, bueno, porque que también estás eligiendo. a veces cuando no elegir no hacer el bien es una zona de confort, de decir, no me involucro. Completamente, perdón. No, tranquila. No me involucro. Es decir, hasta aquí llego, no me involucro. En cambio, a veces elegir hacer el bien es involucrarse. Totalmente, es involucrarse, es meterse de lleno en el posible problema. Es tomar a veces lo de Justamente. otro y hacerlo tuyo de alguna forma porque te está haciendo Sin parte. esa carga de decir, es mío, Exacto. que también es importante saber separar. Totalmente. Pero sí, entonces estuve mirando el análisis y vi un estudio que se hizo, que es justamente este que has dicho tú del camión, en el que ponen a 50 personas, ¿vale? Con su coche a pasar y ponen a 100 metros una persona con el coche roto, Bien. ¿vale? Que necesita ayuda y pidiendo ayuda. Primero, pasan el 95, es que ahora no me acuerdo bien el resultado Pero pongámosle exacto. un 95%. Pero vamos a poner un 95% de la gente pasa de largo y no se paran. Bien. Y luego hacen otro experimento igual, pero 50 metros antes Bien. ponen a otro coche averiado, pero esta vez a una persona Ayudándole. Bien. Y en este caso, en la segunda parada, en el segundo coche averiado, se para la mitad de las personas a ayudarle. Ya ves tú. O sea, realmente la bondad se contagia, sí, pero tenemos que verla. Y para verla tenemos que accionar nosotros también. Absolutamente. Porque hay una frase que tengo muy clara que suelo tener bastante conmigo. Y eso me suele llevar a hacer bueno. el bien. Sí. Y eres lo que haces cuando nadie te ve. Ya. Qué Porque bonito. hacer el bien solo lo puedes elegir tú. Total. No te lo pueden imponer. O sea, te pueden imponer y tú puedes actuar que haces el bien, pero no. tú eres tú. Entonces, Sí, porque también hacerlo cuando nadie te ve tiene una parte muy altruista. O sea, que es que nadie te No está estás midiendo, haciendo por no nadie. estás teniendo ninguna recompensa en particular, Correcto. pero lo estás haciendo simplemente por hacer el bien. Y eso va desde lo más mínimo de no tirar un papel. O sea, yo voy Sí, con sí, el sí, papel sí, y, sí, y me sí. como un chicle y me lo guardo en el bolsillo. Total. Porque Exacto, de lo macro a lo micro. Correcto. Hay una cosa que me encantaría decir en esto del bien que me inspiró, es que yo recuerdo un fragmento de Facundo Cabral que me encanta, en el que él dice algo así como, el bien es mayoría, pero es silencioso y muchas veces no se nota. Por cada bomba que destruye hay millones de caricias y abrazos que reconstruyen la vida, ¿vale? Y dice algo muy interesante que es el mal se destruye a sí mismo, el bien se nutre a sí mismo. Y si los malos supieran que buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Me Es flipa, una reflexión bastante, pero es que es tal cual. O sea, yo lo que te flipa. decía hoy, cuando uno da el bien, y llámesele bien por hacer un acto desinteresado por otra persona, por decir, mira, Que no deja de ser un acto egoísta también. sí, también, porque es para sentirte bien obvio, tú, exactamente, obvio, estás es para espe- yo estar en paz con mi exacto, pero es cabeza. válido, porque vivimos sí, por dentro de supuesto. uno. Entonces, como yo digo, como tú vives dentro de tu cabeza, que es la historia que te cuentas y sos tú el protagonista de tu vida y él el de su vida y cada uno el de su vida, al final, si en el camino estás ayudando a otro, te vas a estar ayudando a ti. Eso es así. Correcto. Pero esto es como la ley de atracción, das el bien y vuelve el bien. Eso es así. Pero yo creo que ese es un poco el sentido. Y también voy a citar otra frase que me acuerdo de Christopher McCandless, el de la película Into the Wild, que no sé si la viste. No. Bueno, él se expone a irse a vivir solo, a alejarse de toda la naturaleza porque entiende que nada, que es lo mejor para él. Vale. Entonces, tras un largo viaje, termina muriendo porque se come una planta venenosa, pero no lo sabía porque estaba expuesto a la naturaleza. Y lo último que escriben, es una película, pero lo último que escribe es Happiness is only real when shared. La felicidad es solamente real cuando lo compartes con otros. O sea, él que se había exiliado bajo la bandera de no necesito a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie, solo, en estado moribundo porque se deja esa última reflexión. Es que el ser humano es un ser social. Exacto. Es un ser social. Exactamente. Y entonces qué importante el aprender tipo a vivir en comunidad, servir a la comunidad. Y yo creo que acá volviendo, ya nos estamos acercando al final porque se nos cumple el tiempo, volviendo a tu proyecto. Vale. El del Antes de arte volver a mi latir. proyecto, que es importante vivir en comunidad y vivir con uno mismo, aprender a vivir Total. con uno mismo. Es que sin eso... Porque algo un inciso muy rápido que he aprendido del diseño humano y es que dentro tenemos dos entes, dos seres que no se conocen entre sí. Esta dualidad, rojo y negro, diseño y personalidad, ¿no? Inconsciente y consciente, son dos seres que no se conocen entre sí. Total. Y tenemos que
tener estos tiempos para justamente hacer que se conozcan, entenderse Total. y dedicarle aprender tiempo. a estar con el resto y contigo. Y el tiempo Y de sí, inversión no, a uno mismo, obvio. porque, o sea, eso para mí es tiempo. O sea, quien no se dedica a ese tiempo, que es lo que hablábamos de mí en el caso de mi carta más, muy difícil llegar. O sea, hay que invertirle tiempo a uno, ¿no? Qué importante. Y ahí lo conecto para cerrar con el arte de latir, ¿no? Bien. Y es justamente... Ahí va, vamos a cerrar este podcast precioso, este episodio que me encantó Correcto. con Ruth. Y quiero que diga, bueno, las últimas palabras lo cierre ella hablando de este arte de latir que nada que... Pues es un proyecto que se está gestando, ¿vale? Va a estar en movimiento aquí y yo aquí en este podcast quiero aprovechar Sí. para ofrecerte que seas mi mano derecha para llevar el proyecto. Esto es real, aquí. está pasando en vivo. Sí, ¿Correcto? ¿no? Sí. Quiero que te lo pienses. Exacto. Porque he visto tu diseño. Exacto. Entonces, ahora tu sacro te está diciendo que sí, pero quiero que lo pienses con la Perfecto. almohada, Totalmente. ¿vale? Las decisiones importantes. Hay que meditarlas, gente, hay que tomar. Bueno, hay gente que sí, gente que no. Yo soy Bueno. muy de acción y a mí me ha funcionado el... Pues ya está, pero en ¿no? personas Pero como sí. yo, que si quieren la carta más Para gente hablar con emocional. Ruth, exacto, hay que pararse a pensar, pero independientemente de que termine pasando o no, que espero que sí, pero qué bonito esto, porque nos conocimos hace 3 semanas en Correcto. un taller que estuve a punto de no ir por diferentes situaciones y dije, no, venga, vamos, yo tengo una hija, tal, se me complicaba y dije, lo voy a resolver. Fui y salió esto. ¿Cómo se llama lo de cuando vas a un encuentro? Serendipia. Serendi- Serendipia. Definí qué es serendipia y cerramos con eso, Ruth, por favor. Pues serendipia es justamente, resumido, es cuando vas buscando cobre y encuentras oro, ¿no? Que vas con una idea, esperando una situación, simplemente como el ir a un taller para un beneficio personal de hacer un taller manual Unas y horas. así tranquila, y te encuentras con, hostia, he ido al taller y me ha salido una oportunidad de Total. iniciar un proyecto que me nutre, ¿no? Eso es serendipia. Pues le deseamos mucha serendipia a todos, yo creo, porque Sí, es tan bonito es- eso, es- ¿o no? eso es algo luz en el precioso. camino. Es luz en el camino. Mujeres emprendedoras, siempre admiración, admiración, admiración. Yo me pasa lo mismo que a ti, Despierta, es un proyecto que llevo soñando hace años, que tenía otros nombres, pasó por muchos nombres, por muchas etapas en el medio, muchísimas cosas, pero son muchos años que vengo soñando, Despierta, Despierta con todo esto y lo materialicé porque lo estamos haciendo real, lo mismo que tú Correcto. con este proyecto que espero seguro vamos a encontrar la sinergia necesaria y bueno, y que es meritorio. Y también animo a toda la gente que nos esté mirando y sobre todo, bueno, hablo de mujeres porque justo acá somos mujeres, pero el hecho de seguir. Hay días que uno, como emprendedora, al final yo creo que como emprendedora la pauta es seguir, hacer. O sea, y también entender que hay momentos de quietud, hay momentos de desconexión. Eso es muy importante. Exacto, pero sobre todo hacer y ser paciente en el proceso. O sea, Confiar. confiar, es que es lo que hablábamos, se necesita. El la universo es confianza. muy sabio y te Exacto. responde en el tiempo Exacto. que necesitas. Si combinamos pasión y fe, o sería pasión y confianza, en el medio yo me estoy dando cuenta que la paciencia es clave. Y obrar. No voy a decir trabajar porque la etimología no me gusta, Bien. ¿vale? Pero obrar para ello. Exacto. Pues en la ley de atracción dejan clarísimo que para que el universo dé, hace falta Tienes la que- acción. O sea, es pensar que ya lo tenés. Primera pauta. Segundo, gratitud. Mucha gratitud, gente. Agradecer, agradecer. Siempre hay 3 motivos por los que agradecer. Yo tengo días que termino con insomnio, frustrada, tal. Digo, me mareo y saco el tiempo de agradecer. Porque en ese día seguro hay 3 cosas, o 4 o 5 por las cuales puedo agradecer. Lo recomiendo porque esa es una forma de aplicar la ley de atracción muy sistemática que muchas veces no hay. Te quedaste sin batería, pero algo tan simple como agradecer es enviarle la señal al universo de que estás listo para más. Pagarte un hotel de 5 estrellas, págatelo. Cuanto antes en la vida, págatelo. Sí, exacto. Es lo que Págatelo leí. porque es permitirte poner al cuerpo en situación en situaciones atrae. que atrae, porque te Totalmente. va a ser mucho más fácil después saber cómo se siente estando en un hotel de 5 estrellas, si ya lo has vivido, aunque sea por 10 minutos, Sí. que si no lo has vivido. No, y al universo le está mandando la señal. A mí me pasa Correcto. mucho, ahora que no estoy en un momento económico que uno dice para tirar para arriba, como he estado mejor en otras épocas, de decir, por ejemplo, quiero invitar a alguien, le invito, no invito, porque no debería, y digo, no, ¿qué va? ¿Voy a invitar? O sea,
tú dale al universo, sentite en la situación de... Sentite que te vuelve. ¿Entendés? Exacto. Ahora, si vivís con el miedo de no llevar... A ver, no gastes lo que no tienes tampoco. Obviamente, tampoco, pero en las hay puntos medios, ¿no? Pero sí. Exacto, hay pequeñas cosas en las que uno puede Con poner en la balanza. conciencia. Exacto, no te vas a quedar en cero por invitar a todo el pueblo, pero sí que sí, en las pequeñas cosas que no sabes si sí o no, a veces es mejor ese sí, porque ya estás vibrando entonces en esa sintonía de abundancia y no desde la carencia. Correcto, es permitirte que después puedas vivir más situaciones similares. Como esas, exactamente. Porque ya lo has experimentado una vez. Pues Ruth, muchas gracias por este Muchísimas podcast. gracias a ti, ha sido un placer. Nada, nos estamos viendo de nuevo aquí afuera y a ver qué pasa con nuestros proyectos que estoy segura que se van a poder fusionar. Estoy segura. Gracias, guapa.